¿qué es lo más difícil para ti a lo que le has dicho que no para poder seguir alineado en tu propósito? Mi último año antes de pandemia tomé 256 aviones. Sin embargo, a lo mucho lo que dije que no fue a pasar tiempo con mis hijos, con mi familia. O sea, me atreví a desequilibrar, pero luego compensaba. Creo que al final del día nos convertimos en un detonador de inspiración para miles de personas. Este episodio es patrocinado por Foro para Uno y por TLX, The Leadership Experience, la experiencia de liderazgo que transforma personas y líderes en verdaderos rockstars. Rockstars, bienvenidos a otro nuevo episodio. Tengo en esta ocasión a mi amigo Juan Carlos Barrios, un rockstar del multilevel marketing, pero también un gran empresario que está al frente de Was Editorial, para que lo busquen en sus redes sociales. Tiene varios autores, dentro de ellos también estaré yo. Y en esta ocasión hablamos de diferentes cosas, hablamos de cómo enfocarte para lograr impacto a alto nivel en diferentes industrias, cómo saber a qué renunciar para poder vivir de tu propósito y cómo puedes combinar tus diferentes talentos y pasiones de una manera que genere impacto. Espero disfrutes muchísimo el episodio como yo lo disfruté el día de hoy. Te dejo con mi querido Juan Carlos Barrios. Mi querido Juan Carlos, gracias por venir. Bienvenido al podcast Rockstars con Sergio Nava. Gracias, mi hermano. Qué placer estar aquí contigo, Sergio Nava, finalmente. Qué maravilla, qué maravilla. Gracias, y es un honor porque, pues, literal, eres de la primera sesión de entrevistas de este programa. Me tiene muy honrado que estés acá, pero también muy emocionado porque, pues, nos acabamos de venir aquí a la entrevista, pero estabas aquí hace unos segundos en la batería, rockeando a todo lo que da. ¿Cómo te sentiste tocando este instrumento? ¿Lo habías tocado antes? A mí no me mientes. No, la batería no. Yo soy músico, o sea, soy músico, estudié música toda la carrera de concertista, soy pianista. Bueno, el piano es un instrumento de percusión también, ¿no? Pero lo único que tenía de experiencia era agarrar las ollas cuando era chiquito de mi mamá y así unos palitos y tocar. Es todo lo que sé, mi Serguito, pero me diste una clasecita rápido y ahí medio aprendí. ¿Y cómo te sientes después de haber tocado por primera vez este instrumento que dices, pues, que no lo habías tocado? Unos se divierten, otros se frustran. Yo te vi con toda la pasión del mundo, pero ¿cómo fue para ti este acercamiento? A ver, siento que la batería es de esos instrumentos donde puedes sacar, ¿no? Donde puedes sacarlo todo y así, ¡ah! Y así gritarle al mundo, ¿no? Es algo padrísimo. Realmente siempre que veo un grupo tocar la batería, el baterista es algo así cuando veo cómo se mueven. Creo que tu cuerpo vibra con todo el ritmo, ¿no? Es un instrumento donde hay mucho ritmo. Entonces sentí eso, sentí como que me dejé llevar por el ritmo y en un ratito así hasta cerré los ojos y todas las batutas se me caían de las manos, ¿no? Las baquetas se me caían de las manos. O sea, sin experiencia, se me resbalaban. ¡Ay, híjoles! Pero muy rico, me sentí muy, muy rico. Muy rico. Es una experiencia interesante, me encantó esa experiencia. Sí, o sea, fluiste muy bien, porque aunque estoy de acuerdo, como tú dices, es un instrumento que te permite explorar emociones fuertes, ¿no? Y se ve mucho movimiento. No todo el mundo se permite soltarse, ¿no? Y tú te soltaste e intentaste diferentes cosas, incluso en la tarola. Ya al final podrán ver, al final del episodio que está en YouTube, pueden ver ya todo el momento en donde Juan Carlos tocó ahorita, pero exploraste diferentes formas, ¿no? O sea, al principio pensé que te habías equivocado, que le estabas queriendo pegar a la tarola y le dabas mal, pero no, era adrede, porque estabas explorando. Estabas explorando, experimentando. Y dirías que, Juan Carlos, antes de que nos digas todas las credenciales que tienes, que yo sé que son muchísimas y por eso estás acá, pero ¿eres así en la vida? Yo creo que sí, mi Sergito. Yo creo que como hacemos una cosa, hacemos todo, ¿no es cierto? Y sí me gusta como intentar explorar. ¿Te diste cuenta también de algo importante? Porque me senté la primera vez, eso no está grabado, pero me senté y no pasaba nada. Y te dije, a ver, enséñame tantito. Tú te sentaste y ahí copié. Y dije, ya listo el pie, ya vi que las manos van cruzadas. Entonces, me gusta aprender rápido. Eso es una cosa que me gusta hacer. Me gusta copiar de los que ya saben hacerlo, ¿no es cierto? Pero sí, al momento, no es lo mismo pues verlo y ya estar ahí. Pero sí decir, bueno, no importa si sale mal, ¿no es cierto? Y vamos a experimentar, vamos a probar. Y también yo creo, mi hermano, que primero lo tienes que ver en tu mente, primero tienes que sentirlo para que salga lo más posible de la misma manera afuera, ¿no? Yo creo que hay varias conclusiones ahí. Primero sentirlo y luego ejecutarlo, ¿no? Muchas personas ejecutan sin sentir lo que hacen, sin pasión, sin planear. Y por otro lado, también el que experimentas y que exploraste. Quiero aprovechar esto para darle introducción un poco también a quién eres tú, para que nos ven o nos escuchan. A ver,
tú me has hecho trucos de magia en una cena, pero también hemos estado ahí en el escenario y te he visto cómo eres un mega rockstar como speaker, pero también has sido referente en las diferentes empresas en las que has estado en la industria del multinivel, marketing de multinivel. Eres un mega turbo referente. O sea, ¿qué no haces, no? O sea, siempre has sido así de inquieto. ¿Quién es Juan Carlos Barrios? Sí, yo creo que, a ver, desde que era niño, yo creo que soy una persona, bueno, hablando de la magia y de la música y cómo todo eso se empata, mi Sergio querido, realmente todo uno tiene una relación increíble. La primera vez, te voy a platicar esto, la primera vez que quise estudiar música fue en una fiesta de niños que nos llevaron mis papás y ahí había un piano. La primera vez que yo veía un piano y la niña de la fiesta, ¿no? Le dijeron, a ver, ahora que toque mi hija, ya sabes, los papás, que toque mi hija. Entonces, pues no sé, tendría la niña como 12 años, tenía como 8 años y la niña se paró y tocó el piano. Y para mí, Sergio, eso fue magia. El ver cómo alguien solamente ahí moviendo sus dedos, ¿no? Mezclando esas notas que creaban esa armonía. Uta, me atrapó. Yo estaba en el piano ahí pegado, llorando de la emoción. Me acuerdo que el papá de la niña le decía a mis papás, está bien su hijo, así es, él es llorón, decía, ¿no? Y yo así diciendo, esto es magia, esto es realmente magia. Y ahí ese impacto que ella hizo en mí, o sea, nació un deseo en mi corazón de decir, yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Yo quiero hacer esa magia. Y por eso quise estudiar música, ¿no? Les insistí a mis papás así hasta que me metieron en la escuela de música, hasta que un día me compraron un piano. Y eso es hacer magia, tú sabes, la música es magia. Tú creas magia, hay canciones o música que nos hace llorar, nos pone melancólicos o nos crea miedo, ¿no? La música en las películas que le ponen así que te crea miedo. La música hace magia. Y también un día vi a alguien hacer un truco de magia y dije, yo quiero hacer eso, ¿no? Digamos, esa emoción, ¿no? Ese sentimiento en las otras personas que te observan. Esto que tú estás haciendo aquí es magia también, ¿no? El tocar otras vidas a través de un podcast, a través de una pantalla, todo esto es magia. El dar una conferencia también me pasó igualito, es como el mismo patrón. Un día vi en una convención que fui a Puerto Rico en redes de mercadeo que me invitaron, habían 5,000 personas, yo estaba hasta atrás, yo creo que de los 5,000, y vi a alguien ahí en el escenario reconocido, presentado como nuevo diamante, un rango en esas compañías, y todo el mundo le aplaudía y él lloraba y su familia allí, y cuando contó su historia, Sergio, de dónde venía, o sea, porque las historias yo creo que hacen magia, también cuando se cuentan correctamente, cuando lo sabes contar, crean magia. Y el oír eso, yo dije, yo quiero hacer eso un día. O sea, no solamente esa compañía, yo quiero un día estar en un escenario y ser capaz de tocar la vida, el corazón de otras personas, inspirar, detonar, ¿no? Ese poder que tenemos en el interior a través de las palabras, o sea, hacer magia hablando. Entonces, si te das cuenta, todo gira en el mismo eje, ¿no es cierto? Que es crear magia. Totalmente. De hecho, yo digo mucho que la vida en sí misma es un escenario. A mí me gusta ver la vida laboral, la profesional, como un escenario. Y para mí un rockstar no es el que tiene ese estilo de vida, de excesos y demás, sino un rockstar es aquel que con el escenario que tiene hace magia, crea experiencias, deja un legado. Y creo que por lo que te escucho, pues me hace todo el sentido del mundo. O sea, a través de las empresas que has hecho, de todo el impacto que has generado en la industria del multinivel, pero también ahora con la editorial, que eso es una de las preguntas que quiero hacerte. O sea, teniendo tantas carreteras por explorar, tantos escenarios y en todos has sido talentoso, incluyendo como músico, ¿no? ¿Por qué ahora una editorial, no? ¿Por qué una editorial después de ganar literal millones de dólares al año que te pagaban ya, o sea, no por venta, o sea, ya de ingresos, o sea, ¿cómo es que alguien toma una decisión de dejar ese escenario tan cómodo que ya tenías los reflectores, ya tienes un nombre, una reputación y dices, quiero darle un giro? ¿Cómo llegas ahí? Wow. Cuando llegues a mi edad vas a entenderlo. No, no es cierto. Yo creo que, a ver, es súper lindo ganar dinero y tener éxito y tener como todos estos lujos maravillosos, ¿no? Mis Sergios? Yo creo que todo el mundo nos encanta esta parte, pero también creo que llega un momento en la vida, y tú me vas a entender muy bien en esto, en la que de manera natural te empiezas a inclinar más por un propósito más que por metas o logros personales. Y un propósito significa o se refiere a impactar muchas más vidas. Me explico, algo como tu legado, lo que veniste a hacer, dónde está tu huella que dejamos aquí. Y tú me entiendes bien porque yo también conozco tu historia, mi Sergio Hermoso. También dejaste muchas cosas para perseguir ese sueño, ese propósito, ¿no? Y te quiero decir esto, la razón por la que tengo una editorial ahora es porque un día, a los 22 años, leí un libro
Se llamaba La magia de pensar en grande, de Edith Short. Me recomendaron muchísimo. Al final, no sabes cuánto me costó comprar el libro, así de sacar todo el libro que traía en la bolsa. Dije, me voy a quedar sin nada. Me tuve que ir caminando ese día a mi casa porque nos lo recomendaron. Era un evento, de hecho, de redes de mercadeo, un evento como de 50 personas en Ciudad de México. Íbamos mi hermano y yo, y la gente que iba en el escenario decían, es que leí este libro, me cambió la vida, y el otro que subía, o sea, de los distribuidores que estaban empezando, yo leí este libro, todos hablaban del mismo libro, y cuando salí al baño, es una bonita historia, salgo al baño y veo una mesa de libros, pero nada más había ese libro. Y yo estando en el baño, te lo prometo, Sergio, dije, ya entendí, el negocio de estos es libros, o sea, lo disfrazan, pero convencen a todo el mundo para que venda libros. Y en el baño escucho a dos chavos ahí platicar diciendo, ¿qué onda? ¿Te vas a comprar el libro? Así en Ciudad de México, así bien chilango. ¿Te vas a comprar el libro, carnal? Y dice el otro, pues yo creo que sí, porque si no lo compro y me quedo jodido el resto de la vida, me voy a arrepentir. Y yo oí todo eso, dije, no manches, me tengo que comprar el libro. Y me dolió, o sea, así saqué el dinero, era todo lo que teníamos, nos tuvimos que ir caminando a la casa de mi hermano y yo. Pero compré ese libro, ¿no? Compré el libro y me acuerdo cuando llegué y me senté y mi hermano me dice, ¿y eso? Le dije, es nuestro taxi, este es nuestro taxi, vamos a ir caminando. Y era mi único libro. Lo leí, no sé, 20, 30, 40, 50 veces hasta que literal me lo acabé. Yo no sabía que un libro se acaba. Se deshojó, se rompió de tanta... Era el único libro que tenía. O sea, era la primera vez que tenía en mis manos un libro de desarrollo humano, de crecimiento personal, y realmente hizo una diferencia gigante en mi vida, ¿me ¿Qué diferencia entiendes? hizo? O sea, en estas varias veces que lo leíste, ¿qué Es hiciste? como poder ver que tu mente tiene un poder creador infinito y que todo está en tu creencia, en soñar en grande, en realmente ver las cosas que se pueden crear, ¿no? Y romper como esa trayectoria que uno tiene en la vida y poder ver algo más grande, crear un nuevo contexto. Y también hablaba de principios de éxito, los cuales pues no te enseñan en la escuela. Y para mí fue un despertar, un abrir de conciencia, decir, existe todo esto, o sea, ¿en qué momento me perdí de todo esto, no? Y lógicamente ese libro, después que ya empecé a ganar más dinero, está otro libro, otro libro, otro libro, otro libro. No sé, he leído más de 500 libros probablemente. Soy un fanático lector, todos los días, así rigurosamente leo. Y esto pues lo hice desde que tenía 22 años, Sergio, uno tras otro, tras otro. Y un día, ¿no? A los 50 y tantos años, de hecho hace como 3 años, un día desperté con la idea de escribir un libro, pero así a las 3:30 de la mañana se abrieron mis ojos diciendo, ya tengo el título, ya sé de qué quiero escribir, ¿no? Entonces agarré mi celular, uno no tiene ahí la computadora preparada ni tus hojas, nada, agarré mi celular y dije, así se va a llamar mi libro, y así, y de esto voy a hablar, y de esto voy a hablar. Hice como mi medio índice, ¿no? Ya dije, listo, ya me voy a dormir, o sea, me desperté para que no se me olvidara, y ya no pude dormir, por supuesto, o sea, al ratito me volví a levantar, dije, no, ya, este es el primer capítulo, y empecé a escribir. Y llegué a la editorial, mi querido Sergio, porque en ese, digamos, en ese transcurso de decir, ¿dónde publico? Tú eres autor también, aquí tenemos tu libro, que es un libro maravilloso, Lidera como Rockstar. Eh, Tú sabes lo complicado que es encontrar una editorial, tú sabes eso, ¿no? Entonces era como que pues empecé a hablar a mis amigos que ya tenían libros, mis amigos bestseller, y todo el mundo me decía, no, pues es que está bien difícil que te agarre una editorial grande porque tienes que ser famoso o tienes que ser ya bestseller antes, entonces está un poco complicado, ¿cuántas redes sociales tienes? Y yo así, pues no. Y de repente un amigo me dijo, a ver, Juan, tú tienes la audiencia, tú tienes ya, tú eres un líder, tienes un grupo, autopublicate, me dijo, tú autopublicate, pero ¿cómo te autopublicas? Entonces alguien me dijo, oye, pues está esta editorial, pues ahí me tienes yendo, pues no era una editorial, era una chava, ¿no? Que pues estamos en pandemia, entonces me contestó desde su casa y dije, pues sí, es una editorial, solo que está en su casa. Bueno, el chiste, haciendo otra historia corta, pues me robó el dinero, no hizo nada, y yo todo frustrado, y aparte le dije, pero me factura, sí, pero te cobro el IVA, todo eso es ilegal en México. Y aparte, ahora que tengo una editorial, los servicios editoriales no cobran IVA. Y yo así, híjole, bueno, ya te imaginarás la historia. Pero gracias a Dios, yo creo que, a ver, yo estoy convencido, mi Sergio querido, que a veces la vida teje de una manera increíble el destino a través de estos hilos invisibles que uno en ese momento no entiende. Y lo que estaba sucediendo ahí es que estaba chocando con pared diciendo, pues no va por ahí, ¿qué hago? Y un amigo de Estados Unidos, un gran amigo mío, Camilo Cruz, que tiene un libro muy famoso que ha vendido más de 4 millones de copias, que se llama La Vaca, ¿no? Es muy amigo mío hace muchos años. Camilo me dice, Juan, abre tu propia editorial. Tú conoces gente que puede también escribir libros, tú les puedes ayudar. Y dije yo, a ver, espérame, tengo muchos negocios, no va a abrir otro negocio más, ¿no? Pero ya después de que choqué con pared, dije, a ver,
vamos a ver, me recomendó gente experta en editoriales y bueno, pagué mentoría, que es otra cosa que siempre sugiero, uno tiene que siempre estar dispuesto a pagar y pagar bien por mentorías, así que pues pagué una buena mentoría y de repente dije, pues no está tan complicado, armé un equipo más o menos de editores, de escritores, de correctores de estilo, de diseñadores y dije, vamos a ver qué pasa, ¿no? Lógicamente empecé con mi libro, mi primer libro, y ha sido una experiencia increíble, mi Sergio, de darme cuenta que, o sea, los libros pueden ser capaces de transformar a una persona, transformar la trayectoria de vida de una persona, y ahora el poder escribir libros y el tú ser el que los crea y el que potencia a los autores, y dices como tu libro es mágico, y decir, Sergito, ven acá, yo te voy a, mi hermano, ese libro lo tienen que leer más de 2 millones de personas, me explico, así que hay que sacarlo a luz, hay que potenciarlo, y hoy ser como ese instrumento me emociona muchísimo. Y de una manera natural, mi querido Sergio, es como decir, a ver, pues sí, si me dedico a todo esto, gano mucho dinero, pero mi atención está ahí. ¿Qué tal si hago algo donde puedo dejar un legado mucho más poderoso? Y ahorita, pues estoy en mi editorial 24/7, o sea, es todo mi foco. Y algo muy lindo es que en 3 años que tengo en la editorial, o sea, nació con mi libro. Hemos publicado más de 100 libros y es una de las editoriales que más está creciendo en México, pero no solamente en cantidad de libros creados, sino en la calidad de los autores. Y tú eres un ejemplo de esto, de los autores que están llegando, que están tocando nuestra puerta diciendo, quiero publicar con ustedes. Algo muy interesante que nos pasó en la FIL, ¿no? Bueno, y después de que montamos el stand, así muy lindo y todo, eh, ya cuando lo vi todo montado, el stand, antes de inaugurar, un día antes de la fila, 11 de la noche, así viendo ya todos los libros puestos y todo, me puse a llorar, Sergio, o sea, decir, o sea, ¿en qué momento, o sea, en qué momento construimos todo esto? O sea, ¿en qué momento, no? Y en cada libro, pues, he dejado, pues, una huella de mí y todo nuestro equipo ahí diciendo, y todos ahí llorando, diciendo, no puede ser, ¿cuándo creamos todo esto, no? Qué hermoso. Y en la fila ocurrió algo bien interesante, que llegaban los medios de comunicación, todos estos de radio y todo, y nos decían, oigan, vine aquí a su stand porque quiero saber quién es Guasa Editorial, quiénes son ustedes. Todo el mundo habla de ustedes, todos los autores que entrevistamos de ustedes se expresan de ustedes increíble. Eso no pasa con ninguna editorial. O sea, venimos a entrevistarlos para saber quiénes son. Entonces, bueno, yo soy súper curioso, entonces iba a todas las editoriales a preguntar y veía cuánta gente había, cuántos libros tenían, cuánto tiempo tenían, a todos. Yo como si fuera un lector, ¿no? Y sí me impresioné de ver lo que hemos hecho en 3 años, pero bueno, ya me dejé de impresionar porque seguimos corriendo, o sea, no puedo voltear hacia atrás, pero es algo súper lindo la cantidad ahora de talento que está tocando nuestra puerta. Y siempre me gusta hacer cosas muy bien. Si lo hago muy bien. Eso es lo que quería retomar, porque de los diferentes escenarios en los que tú has estado, y de hecho yo me identifico porque también yo toco la batería y soy speaker, pero hablo de psicología y liderazgo. eh, este tema de tener potencialmente muchos escenarios de repente puede confundir a las personas que tienen este multipotencial, ¿no? De hecho, se les conoce en la psicología, hay un término que se le conoce una persona multipotencial, es decir, que tiene muchos talentos, que tiene muchos intereses. El dolor de una persona multipotencial es que pierde enfoque, ¿no? Puede perder enfoque y puede querer todo por querer hacer todo no hace nada y no renuncia a nada, entonces no impacta en algo. Y yo sé que, pues, tú has logrado no solamente ser brillante en uno o en dos, o sea, tienes escenarios empresariales, con la editorial que la están volando el estadio y me consta, lo cual me parece fenomenal, también como músico, todo lo que estás generando. ¿Cómo es que se logra eso? ¿Qué le dirías a una persona que tiene tantos intereses, que tiene tantas pasiones, tantos caminos, tantos escenarios? ¿Cómo hacerla bien y en más de uno como tú? Bueno, de hecho escribí un libro referente a eso, ¿no? He escrito 3 libros y los 3 son bestsellers, gracias a Dios. Pero mi segundo libro justo se enfoca en eso, mi Sergio, y que es un tema que tú escuchaste en Guadalajara, que lo planteé en un escenario que tiene que ver con, mi libro se llama Tu calabaza gigante, ¿no? Y tiene que ver con precisamente cómo se construyen estas calabazas gigantes. Y te quiero ponerte esta analogía porque la primera vez que yo vi esto en internet y vi una calabaza gigante, mi primer pensamiento fue, es una manipulación genética, ¿no es cierto? Es Photoshop, algo así, porque veía las calabazas así gigantes y los agricultores ahí agarrando esta calabazota y te causa un poquito como decir, esto no es normal o esto no es natural. Eso fue mi primera impresión. Y un día que vi a alguien que puso en redes sociales eso y dio la explicación de que ganó el concurso de la calabaza gigante, me puse a leer un poquito más
y me di cuenta que existía una fórmula natural, sin ninguna cosa extraña, ni cambiar las hormonas, ni nada de nada, una forma natural de cultivar una calabaza gigante. Me emocioné mucho esto, ¿no? Porque tú sabes que en la vida uno quiere generar como proyectos así, proyectos grandes de clase mundial y sus calabazas gigantes, y precisamente pasa lo que me dices, que a lo mejor eres multitalento, entonces te pierdes en todo lo que, o tenemos muchos proyectos, ni siquiera que seas multitalento, en la vida nos llegan un montón de proyectos, sí, y la fórmula de esta analogía es increíble, mi Sergio, porque se basa en sembrar primero una semilla especial que se llama de Atlantic Giant, que es las gigantes del Atlántico, así se llama esta calabaza, es un tipo de calabaza De especial. entrada, el potencial de la semilla tiene que cumplir ciertos Exacto. atributos, ¿no? No lo Hablando de una logras. persona, de un emprendedor, de un empresario, hay ciertos atributos. Exactamente. Hay ciertos atributos que tienes que tener la semilla correcta, ¿no? O el sueño correcto, el emprendimiento correcto, porque tú puedes decir, es que mi calabaza gigante es esto, y dices, pero es que tú no la haces ahí, pero para nada tienes que cambiar, y la gente se aferra ahí, y tienes que encontrar la calabaza, tu sueño correcto. Entonces, ¿qué hay maneras de encontrarlo, por supuesto? Entonces, una vez que la cultivan, se necesita muchísima agua, pero la calabaza, no sé si todos saben, pero lo quiero explicar, es como una enredadera, así que se arma con todo el terreno gigantesco, así va por el piso una enredadera y va creando muchas raíces, de repente hace raíces, raíces, y la idea de esta planta, y por eso se expande tanto, es poder extraer la mayor cantidad de agua, porque las calabazas necesitan agua, entonces, y nutrientes, pero especialmente agua, entonces hacer un montón de raíces, se arma toda esta planta, y empiezan a brotar un montón de flores de calabaza, que en México hacemos nuestras quesadillitas de flor de calabaza, y de ahí salen las calabacitas. Entonces empiezan a surgir un montón de calabazas, y la técnica para crear una calabaza gigante es increíble, es atreverte a cortar. Atreverte a cerrar puertas, a cortar las calabazas chiquitas. Entonces dejas una sola calabaza. Pero lo fantástico de esta planta en específico, de este tipo de calabazas, es que la planta, haz de cuenta como si la planta pensara y dijera, chivo, ¿qué hacemos con toda esta agua que estamos recolectando si ya no hay calabaza? La tenemos que llevar a la calabaza, ya no hay. Pero, y alguien dice, por allá hay una calabaza. Entonces la planta aprende cómo crear nuevas avenidas para llevar el agua hacia allá. Entonces empieza a hacer súper grueso el tallo para llevar toda esa agua. Imagínate qué increíble es la naturaleza, ¿no? Yo me sorprendo cuando digo, qué fantástica es la naturaleza. Y llevar todos esos recursos, toda esa agua a una sola calabaza. Inevitablemente, Sergio, inevitable, la calabaza se hace una calabaza gigante. Si la cuidas bien, si sigues cortando las calabazas, si le echas mucha agua, puedes generar calabazas de que pesa lo mismo que un auto, o sea, de verdad increíbles, ¿no? Y hay concursos, así todos los agricultores entusiastas a ver quién gana. Y tú dices, ¿pero cuánto les pagan? Les pagan como $2,000 por ganar el premio. Pero cuando venden cada semilla de calabaza, la venden como hasta $500. Es como el cemental de las calabazas. Cada semilla. Entonces ganan un montón de dinero. Entonces ya te imaginas los concursos que hay de calabaza gigante. Y cuando oía la historia y leía esta historia, decía, lo mismo pasa en la vida es idéntica a esto, ¿no? Cuando uno tiene un montón de calabazas pequeñas, un montón de proyectos, un montón de distracciones, y yo creo que vivimos en una era, Sergio, demasiado peligrosa, una era de distracciones extremas. Ahí nunca ha habido tantas distracciones como hay ahora, con redes sociales, con todas las plataformas de streaming, con todo lo que existe, los teléfonos, o sea, las llamadas de teléfono, WhatsApp, todo esto es un distractor gigante. Entonces tenemos tantos distractores o tantos pequeños proyectos que sí, efectivamente tienes muchas cosas, pero todos crecen pequeñitos. Y la única manera de generar algo de clase mundial es cortar otras calabazas. Entonces, cuando tú te atreves a hacer eso, nuestros recursos, pues no es agua, ¿no? Nuestros recursos son tiempo, atención y energía. Son nuestros tres recursos más valiosos. Donde pones la atención, eso crece. Donde pones tu energía, eso crece. Y donde pones tu tiempo, esto crece. Entonces, cuando te atreves a cortar todo eso y escoges una buena calabaza, un buen proyecto, un proyecto que te apasiona, inevitablemente, ese proyecto se hace un proyecto de clase mundial. Y al respecto, ¿qué criterios utilizas o has utilizado para cortar otras calabazas? Es decir, si tienes 3, 4, ¿qué criterios has usado tú? Es decir, ¿haces alguna matriz? ¿Es por intuición? ¿Cómo Esa es tomas la una decisión? muy buena pregunta. Más que decir cuál cortar, yo creo que tienes que escoger a cuál decirle que sí. ¿Sí me explico? ¿Y cuál es tu pasión más grande? Por ejemplo, yo sé que tu pasión en este momento es este podcast. Esto es donde estás poniendo mucha tu atención y por decirle sí a esto, tuviste que cerrar otras puertas y decirle que no a otras cosas. ¿No es cierto? Por este sí. Entonces, cuando agarras un sí grande de algo de que quiero hacer esto, por ejemplo, en este momento,
que mi calabaza gigante, la que estoy potenciando, es la editorial. Eso es lo único que hago, Sergio, porque la gente se podría confundir, decir, pero ¿cómo tienes más negocios? ¿O cómo hiciste música? ¿O cómo haces música? ¿O cómo haces redes de mercadeo? ¿O esto? ¿O este otro proyecto? ¿O libros si eres escritor y todo? Y el secreto es una calabaza a la vez. Ese es el secreto, ¿me entiendes? Hasta que se hace gigante, ya una vez gigante es gigante y se acabó, ¿no? O sea, si vas a escribir un libro, dedicas el tiempo para escribir el libro y una vez que lo escribes, se acabó, ya está escrito. Entonces, algunos proyectos necesitan más tiempo, otros menos, pero tu pregunta es increíble porque puede surgir esa duda, decir, a ver, es que esto es importante en mi vida, pero esto también es Incluso dentro de importante. un mismo proyecto, ¿no? Pensando en la editorial, tú estás enfocado en la editorial, esa es tu calabaza gigante ahorita, pero también das conferencias, también das entrevistas como estas. O sea, ¿cómo decides cuáles calabazas dentro de tu calabaza? Exactamente, muy bien, esa es maravillosa pregunta. Yo escojo todo lo que gire dentro de la misma para potenciar ese mismo negocio, ¿sí me explico? Porque todo lo que hago al final del día, mira, estamos hablando de mi editorial, estamos hablando de libros, tú eres mi autor, ¿me entiendes? O sea, todo se potencia al mismo tiempo. O sea, yo doy conferencias, digo, sí, siempre y cuando mi editorial esté allí y venda los libros de mis autores. Entonces, creo una sinergia. Son, digamos, negocios que se relacionan entre ellos. Y también yo ya soy conferencista, entonces, ¿cuánto tengo que prepararme más para ser conferencista? Ya está esa calabaza gigante. Y si alguien necesita de mí, lo puedo hacer, ¿no? Y lo podemos así construir. Sin embargo, ahí te va. Es que no es un tema tan simple, pero qué bueno que lo estamos hablando porque me encanta. Es decir, haz de cuenta, Sergio, en este momento en mi vida, estos siguientes 3, 4, 5, 10 años, este proyecto va a ser mi calabaza gigante. No sé, todo el mundo va a poner la mayor cantidad de atención, energía y tiempo. Va a ser en este proyecto. Pero no podemos renunciar a un montón de otras cosas, ¿sale? Que tenemos que seguirlas haciendo. Porque tu calabaza gigante tampoco necesita tanto tiempo al día. Probablemente necesita 3 horas, 4 horas al día. No puedes hacerlo más que eso. Si tú vas a escribir, no puedes escribir más de 4 o 5 horas al día. Te agotas. No puedes hacer eso. Tienes que hacer otras cosas. Entonces, todos tenemos pues nuestra familia, ¿no? Nuestra salud, algunas cosas que pues están en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, yo amo la música. Todos los días, Sergio, todos los días yo llego a casa y toco el violín. Yo soy violinista y pianista y toco el piano. Toco más el violín ahorita que el piano. Y todos los días, mi violín está arriba del piano, lo agarro, te lo prometo. Acabo de llevarme ya un violín eléctrico a la oficina porque en la oficina hago mucho ruido con el violín normal. Y ya, ayer me lo llevé y empecé a tocar en la oficina. Así en ratitos empiezo a tocar, ¿no? O sea, a ver, ¿no voy a ser concertista? ¿Quiero hacer un concierto? No. O sea, no lo quiero llevar a un nivel de una calabaza gigante. Sin embargo, yo decido tener esa calabaza chiquita porque le aporta valor a mi vida. Me aporta energía, me aporta felicidad, me aporta paz. Me explico que también me da la energía y recupero energía para mi calabaza gigante. ¿Sí me explico? Entonces, sí decido tener muy selectivamente mis calabazas chiquitas, que yo decido muy conscientemente tenerlas, que sé que no las quiero llevar probablemente en este punto en mi vida y probablemente nunca. O sea, yo estudié música 20 y tantos años, sin embargo, esa en ese momento era mi calabaza gigante. Y luego la convertí en mi calabaza pequeña, porque por otros proyectos más que hice. Pero la sigo manteniendo, sigue siendo mi calabaza. ¿Sí me explico? Pero es una calabaza que alimenta mi espíritu, por así decirlo. Entonces, me da tanto valor que la digo, ok, yo elijo tenerla porque no es como que, chin, le quito tiempo a mi calabaza gigante, sino al contrario, ya le di todo el tiempo a mi calabaza gigante. En este ratito necesito mi espíritu, necesito relajarme, necesito conectarme, entonces agarro esta calabaza chiquita. Y hay que saber renunciar también en su momento, porque muchas personas, y esto aplica desde la psicología y los negocios, por no saber tomar la decisión a tiempo de cortar una mala relación de pareja, una mala relación societaria, una mala relación, incluso política, qué sé yo, familiar, pues empezamos a perder ese nutriente, esa agua de la que mencionas, que nutre a la calabaza en la que estamos trabajando, bajo esta metáfora. Eh, ¿Qué es lo más difícil para ti a lo que le has dicho que no, para poder seguir alineado en tu propósito en esas grandes calabazas que tú has hecho? Wow, yo creo que ha sido varias cosas. En el momento, digamos, cuando construía redes de mercadeo, Sergio, mi último año antes de pandemia tomé 256 aviones, dando tantas conferencias y construyendo equipos de más de 100,000 distribuidores alrededor de 52 países. Esa era mi calabaza gigantesca, ¿no? Por eso me daba tanto dinero y por eso me iba tan bien y tenía tanto éxito allí. Sin embargo, a lo mucho lo que le dije que no fue a pasar tiempo con mis hijos, con mi familia, ¿sí me explico? Era como, es imposible tomar 250 aviones
sin que renuncies y que le digas que no a muchas otras cosas. ¿Sí me explico? Pero uno no se da cuenta, es que empiezas a caer como en esa rutina y no te das cuenta. Lógicamente mis equipos estaban fuera de México, viajaba demasiado y estaba como en ese ritmo. Y cuando llega la pandemia, así de repente pues se cierran los aeropuertos y tú, pero aquí está mi boleto de avión, pero ya cerramos, pero ¿cómo, no? Y me obligó como a frenar así pues de golpe todos esos viajes. Entonces me di cuenta, dije, wow, o sea... Es increíble cómo renuncié a todo esto. Pero quiero decirte una cosa también importante que yo creo, chicos, porque todos nosotros, a ver, hay un paradigma en el decir, tenemos que crear equilibrio en la vida, ¿no? Y está bien, es correcto. O sea, tenemos que crear equilibrio en la salud, en la familia, en la parte profesional, en la parte espiritual, en la parte de económica, en la parte, en el curso general, ¿no es cierto? Hay que crear equilibrio o sea, si yo quiero ser un gran concertista, tengo que saber que tengo que desequilibrar otras áreas de mi vida. Si quiero convertirte en un super fitness, pero que gane concursos de clase mundial como mi querida Coral Mijares, tienes que desequilibrar otras áreas de tu vida a fuerza. ¿Me explico? Si yo quiero convertirme ¿qué? En lo que sea, o sea, en mi editorial ahorita, o sea, tuve que renunciar a muchas cosas, incluso que me daban mucho dinero y decirles no. ¿Me entiendes? Ahorita no, porque es imposible, es imposible. Entonces, hay algunas cosas chiquitas que les digo sí, porque no me desequilibran de este gran proyecto. Pero, por ejemplo, construir como está construyendo redes de mercadeo es una calabaza gigante. Y crear una editorial y realmente hacerlo bien y estar ahí y tomar todo el cuidado hasta cierto momento que se haga gigante me necesita allí. Entonces, ¿cómo combino estas dos cosas? Es imposible. Entonces, yo creo que cuando estás dispuesto a construir algo y llevarlo a clase mundial, o en otras palabras, si quieres convertirte en un rockstar de lo que sea en tu vida, tienes que ser súper consciente que la única manera es lo que yo creo que por un periodo de tiempo, por lo menos, tienes que desequilibrar algunas otras áreas de tu vida. Bueno, también te recomiendo, nunca las desequilibres hasta un punto de no retorno, ¿sí me explico? Entonces, entender, a ver, ¿cuál es el mínimo viable para mi esposa? ¿Cuál es el mínimo viable para mis hijos? ¿Cuál es el mínimo viable de ejercicio? ¿Cuál es el mínimo viable de tocar el violín? ¿Cuál es el mínimo viable? Listo, ok, pero lo voy a desequilibrar hasta ese mínimo y lógicamente crear acuerdos alrededor por este tiempo hasta que esto sea algo muy gigante. No conozco otra fórmula, no sé si hay otra fórmula. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas? Y de hecho, a mí me inspiró. De hecho, es un concepto que viene en el libro The One Thing de Gary Sí, Keller, claro, de Gary ¿no? Que Keller. habla de justo eso, que exactamente, totalmente. Y que si queremos generar impacto, tenemos que estar dispuestos a desequilibrarnos un poco y el punto está en regresar, ¿no? Es calibrar. Yo le pongo ecualizar o calibrar. Eso es el punto, no tanto el equilibrio, pero sí tenerlo en el radar y en el reflector. Ahora, Y luego compensar también, ¿no? Compensas. O sea, por ejemplo, algo que yo hacía, nada más es que me acordé de esto. Por ejemplo, algo que yo negociaba con mis hijos era decir, a ver, chicos, voy a estar 3 meses fuera de la casa, 90 días, no me van a ver. Pero llegando, nos vamos de crucero 10 días. Tomamos 19 cruceros, ya te imaginarás. Nos vamos a ir de crucero. Desde la pandemia tomamos un crucero, qué chistoso. Pero porque lo cerraron también, ¿no? En esa época. Pero, o sea, ya sabían ellos. Entonces me decían, papá, ¿ya te vas a ir? O sea, queremos que regreses o nos íbamos de viaje. Sí me explico, nos íbamos a Europa, no sé. Entonces tomaba ya este tiempo para compensar. O sea, me atrevía a desequilibrar, pero luego compensaba. Perdón la ese es el interrupción. concepto de te entendí, compensar para mantener como la parte de la ausencia que le dedicaste a otras cosas, la vuelves a meter en el radar, correcto. Ahora, estaba pensando ahorita mientras te escuchaba, dije, sí es cierto, ya hablamos de la importancia de tener claridad de en dónde vas a poner tu energía, tu tiempo, tu atención, ¿no? Estas calabazas gigantes. Hablamos de la importancia de tener diferentes escenarios, pero con enfoque. Em, Hablemos, me interesa, si se puede, ¿qué significa darle lugar a tu arte? Es decir, mucho de la filosofía de este podcast y de lo que yo trato de comunicar al mundo es que ojalá y nadie se muera sin haber compartido su música con el mundo. Esa es la misión, ¿no? Y creo que la música que tú, que yo y que todo el mundo tiene es diferente, es única, pero a veces se les deja de dar tiempo, atención y lugar, ¿no? En tu caso, el violín o puede ser alguien más, algún deporte o leer. ¿Cómo para ti genera impacto combinar tus diferentes talentos y pasiones en todo lo que emprendes? O sea, alguien que diga, pues sí, pero es que ¿de qué me va a contribuir mi pasión por la natación en la contabilidad, que es en donde estoy ahorita? O no sé, cualquier combinación que pareciera que no está conectada.
¿qué recomendación darías respecto a una persona que pueda pensar esto? Que sí suena muy bien, pero ves que a Juan Carlos le funciona, porque pues, sí hace sentido lo de la música y lo de la productividad. ¿Qué le dirías a alguien que tiene estos intereses? ¿Cómo conectarlos y si vale la pena o no? Qué bonita pregunta, Sergio, pero yo creo que tú eres el ejemplo, este podcast es el ejemplo, ¿no es cierto? Tú estás combinando dos pasiones tuyas en una sola cosa, ¿no? Y bueno, tú me acabas de ver en el escenario que por primera vez en mi vida también se me ocurrió y de hecho por eso conectamos mucho y nos hicimos muy amigos después de esta conversación. Claro, y tú me dijiste, yo hago exactamente lo mismo, ¿no? Y nunca nos habíamos visto. Y lo bonito es, bueno, pues, o sea, la música es mi pasión y lógicamente, pues estudié mucho, hice una carrera allí y hago como el mínimo viable para estar feliz con esa parte, porque tú sabes que si uno deja de tocar, pues te agrietas. Y, pero pues por otro lado también me desarrollé mucho en el campo de las conferencias, pero nunca las había ligado. O sea, a ver, los principios de éxito aplican para todo. O sea, alguien que ha ganado una medalla olímpica en natación, cuando te hable de principios de éxito, son los mismos principios. Alguien que escaló el Everest, cuando te hable de los principios de éxito, son exactamente los mismos. No rendirte, ¿me entiendes? Si va a haber zonas difíciles donde la montaña parece más grande que tú, pero tienes que sobreponerte y ser más fuerte que la montaña, todo esto que conocemos, ¿no? Porque yo creo que la vida se comporta de la misma manera en todas las áreas. O sea, hay muchas vertientes donde puedes tener este conocimiento, ¿no? Eso es como, yo lo he aplicado mucho, como en la música me pasa esto y como en esto así, y hago como muchas analogías, como la calabaza, ahora hablamos de todo esto, siempre el conocimiento está en todos lados. Sin embargo, yo nunca los había mezclado, así como que, bueno, pues si voy a tocar, toco y se acabó, ¿me entiendes? Si voy a escribir, escribo y se acabó, y si voy a hablar, hablo y se acabó. Y ahora es justamente estoy haciendo lo mismo que tú, ¿no? En mis conferencias he sacado el piano y lo que, o sea, he combinado mis dos pasiones grandes y decir, a ver, y muestro cosas dentro del piano con el ejemplo, analogía o enseñanza que quiero poner, porque siempre hay algo que hace match en la música. Entonces saco mi teclado y toco y doy y me he dado cuenta que conecta mucho más. No sé si te ha pasado lo mismo, porque la Totalmente. música conecta con la gente, los ejemplos, la gente se acuerda de los ejemplos Hace mucho mejor, memorable. memorable, y aparte, pues vivo mi pasión también. La gente me ve diciendo, wow, qué increíble. Y yo he tenido pues bonitas respuestas de gente decir, síguelo haciendo, es lindo ver cómo se puede combinar. Y yo creo que uno puede combinarlo todo en realidad. Sí, de hecho, Steve Jobs decía en este discurso de Stanford, no sé si lo has visto, fue muy sonado, ¿no? Que los puntos se conectan hacia atrás, ¿no? Yo no sabía por qué estaba estudiando caligrafía y luego me metí al tema de software y los combiné y ahí está la Mac, ¿no? Sin embargo, yo tengo un complemento, me gusta ver que también los puntos se conectan hacia adelante. Es decir, también uno puede ser estratégico a la hora de decir, ¿de qué me va a servir esto que aprendí y que sé cómo lo puedo conectar estratégicamente hacia adelante para lograr el objetivo? O sea, no es nada más como que, ay, resulta que ya los puedo conectar. No es, hay que ver qué puedo hacer hoy, para conectarlo y tener un resultado positivo, ¿no? Es decir, oye, tal vez me gusta mucho la música y toqué la guitarra hace mucho, ¿no? Suponiendo que voy a un caso similar al tuyo y al mío, ¿no? Dar conferencias con un instrumento. Y un conferencista que tiene un gusto por la guitarra, por la música, pero que dejó de practicarla hace mucho, pero dice, yo puedo aprender a tocar guitarra y puedo buscar una analogía, pues me pongo a aprender a tocar guitarra para combinarlo y diferenciarme. Y cuando uno está diferenciado, la gente escucha, los mercados escuchan y todo mundo recibe el mensaje y ese legado que quieres hacer. O sea, creo que no sé si eso a ti te hace sentido, cómo tú respondes a esta idea de cómo conectar también estratégicamente hacia adelante algo. Nunca lo había escuchado, pero me encanta. Ya, lo voy a aplicar igual que te vi tocando, ya está aplicado en mi Sí, vida. no, y eso es algo que sí no quiero dejar, de mencionar, por eso lo metí, porque eres alguien que también represente eso. Y para ir cerrando, no ahorita, pero empezar a cocinar el cierre, obviamente eres melómano, ¿no? Te encanta la música. ¿Qué plataforma utilizas para escuchar música? Bueno, yo soy de la vieja escuela, así que tengo todavía muchos cassettes, muchos discos, muchos CDs, tengo todo esto, ¿no? Pero lógicamente ahorita hay muchas plataformas ya digitales, desde Apple Music, yo utilizo mucho Apple Music, ¿no? Spotify, donde tengo mis canales de música clásica.
amo la música clásica muchísimo. Escucho mucha música clásica. Si llego a casa y le digo así, Siri, ponme mi canal de música clásica y me Y ya pone te la la música pone. clásica, Ok. exactamente. La Entonces, pregunta es esta, si puedes identificar, puedes sacar el celular si tú quieres, ¿cuál es la canción que has escuchado más últimamente y por qué? bueno, a ver, escucho mucho Chopin, ¿no? Chopin, amo Chopin. Chopin era un polaco, pianista, compositor de la época romántica, ¿no? Hay diferentes como bloques en toda la historia del arte en el mundo, en la época barroca, la época clásica y el romanticismo es una época donde las estructuras, ahorita que hablamos de estructuras en el ritmo de la batería, tú sabes que la batería es un instrumento muy estructurado en el ritmo, de hecho, es el que marca el ritmo de todos los demás, ¿no? Si la batería se descompensa, destrozas a todos. Entonces tienes que ser así como muy exacto en ritmo. Pero en la época romántica ocurrieron varias cosas interesantes, como rompían el ritmo, ¿me entiendes? Venían de la cuadratura de la música barroca, del ta 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 de Bach, Vivaldi y todo, y después la música clásica de Beethoven. O sea, romper la cuadratura y empezar a hacer más chiclosa la música, en el sentido por ejemplo, no sé, por ejemplo, un nocturno de Chopin, ¿no? Es si, sol, fa, mi, si, sol, do, re, do, si, do, ¿no? Pero entonces en lugar de hacer todo cuadro, si, sol, ta, 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 es como tres tiempos. Fa, sol, fa, mi, es si, sol, tan, 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 tarán. Entonces esos espacios como de que ahí viene, pero no llega, así que hace todo chicloso. Y aparte también la época romántica se prestó mucho para hacer estos altibajos en fuerza de la música, ¿no? En la época de Bach no existía eso, o sea, eran todos los clavicordios, todos sonaban igualito, ta, 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 el mismo volumen, ¿no? Hasta que se inventó el piano. De hecho, se llama piano porque es piano forte, que en italiano significa suave y fuerte. El piano ya tiene esa sensibilidad en las teclas que tú puedes hacer que suene fuerte, así como en las baquetas duro o quedito. Y entonces en la música romántica se utiliza mucho esto, y de los pianos, y de los suaves, y de los fuertes. Entonces, al jugar con toda esta cosa, creas, creas un efecto más poderoso en el corazón. Digamos que tú puedes meterte en el corazón así, hacerlo así con esta flexibilidad de la música, creas no sé, lo mismo te metes en el corazón y creas todo esto y me encanta. O sea, Chopin es un genio en eso. Sus armonías son increíbles de Chopin, tiene una obra muy grande. Entonces, yo tengo un libro gigante de Chopin, entonces lo abro y me pongo a practicar alguna de las piezas de Chopin. Me encanta Chopin y me encanta escucharlo también muchísimo. Entonces lo escucho y luego lo toco y lo escucho y lo toco. Me pasa mucho eso. En el violín me gusta mucho más la música barroca, el concierto de dos violines de Bach, que ahorita estoy tocando justamente, ¿no? Re, mi, fa, sol, la, re, do, la, mi, sol, fa, re. Lo toqué cuando era joven y ahorita estoy retomando todo esto. Entonces ahorita lo pongo en YouTube, ¿no? Con la partitura ahí en YouTube, que hay ya incluso videos donde es minus one, o sea, el menos el principal. Toca toda la orquesta menos el que yo quiero. Y entonces se lo hago yo. Entonces, como si hicieras karaoke con violín, por ejemplo, ¿no? Entonces es increíble porque pongo ahí mi super aparato y la televisión. Entonces, hoy en día se puede jugar muchísimo, Sergio, con todo esto, ¿no? Que eres también un mega rockstar en la música, un apasionado como yo. Y también me acuerdo de un concepto que vi musical que habla corrígeme, se llama staccato y legato o staccato y legatos. Staccato y legato. El staccato es el que va como partido, pa, 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 ¿no? Y el legato es como el tarara, ligado, ¿no? Y se me hace una dualidad muy interesante, no nada más en la música, sino en los negocios, entonces, hay que tener estructura, hay que tener pasos, pero también hay que saber conectarlos, porque si no se escucha muy monótono, ¿no? Creo que me recordó también esa analogía. Pero para cerrar, mi querido Juan Carlos, para ti, ¿qué define a un rockstar? Tú dijiste hace rato, hay ciertos atributos del éxito, ¿no? Las constantes del éxito. Para ti, ¿cuáles son las constantes de esas personas que brillan en sus escenarios? Llamémosle escenario a la vida personal o profesional. ¿Qué atributos tienen en tu experiencia? Yo diría que es alguien, como dicen mis amigos colombianos, que la saca del estadio, ¿me entiendes? Alguien que la rompe en el área donde lo quiere hacer. Y para mí un rockstar es esa persona que decidió enfocarse en una sola cosa y llevar eso a un nivel de clase mundial. Me explico.
para mí ese es un rockstar. Y lógicamente, a ver, cuando un ser humano logra ese nivel de brillantez, ese nivel de destacar, de brillar fuera de los demás, o sea, rockstar es, todos están aquí, ese es el promedio, y esos son los muy buenos, pero el rockstar la saca al estadio, hace algo diferente, algo que todo el mundo admira, que llama la atención, que genera este silencio entre todo el tumulto, donde todo el mundo dice, esperen, 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 vamos a verlo a él, ¿no? Y pues todos los rockstars que han visto en el mundo que llenan estadios, llenan conciertos y solo se me acuerdo de videos de Michael Jackson que se paraba y no hacía nada el Michael, nada más se paraba así como estatua y todos así, ¡guau! 20 minutos sin dejar de aplaudir y de repente nada más movía la cara para acá y todos, ¡wow! ¿No? Porque el hombre la sacó del estadio en muchas cosas, ¿sí me explico? O sea, cantar como Michael Jackson, componer como Michael Jackson, bailar como Michael Jackson, pues es alguien que dedicó cuántas horas, dedicó su vida entera a eso, su vida entera, ¿no? Entonces, Rockstar es alguien que dijo, yo quiero dedicar mi vida o una gran parte de mi vida a eso. Y lo hizo a tal grado que sobresale todos los demás, ¿me explico? Pero algo lindo de un rockstar, yo creo, mi hermanito, es alguien que te hace ver que es posible. Yo amo el Circo del Sol, Circus du Soleil, ¿no? Y voy a Las Vegas y lo único que hago es entrar a todos No los me shows de digas, Circus du acabo de Soleil. tocar ahí No manches, una qué conferencia en el Cirque du increíble. Soleil en Playa del Carmen. No te platico, ya luego te Guau, platico esa, está pero sí, yo igual impresionante. los súper admiro. Y lo que me encanta es ver hasta dónde el ser humano puede llegar a esos niveles de perfección y de maestría y de desarrollo, ¿me entiendes? ¿Y por qué? Porque te inspiran. De alguna manera tú dices, si alguien lo puede hacer, es posible hacerlo. Me acuerdo de la historia de Roger Bannister, ¿no? Este corredor fanático de 22 años inglés que decía, pues se puede correr una milla en menos de 4 minutos y todo el mundo, colegas médicos le decían, estás loco, o sea, el corazón no aguanta, te vas a morir, las arterias explotan, te da un derrame cerebral y los músculos y los tendones y los huesos, todo el mundo le decía, estás loco, es imposible, no somos gacela, tenemos un límite, los seres humanos, ¿se entiende? Y él no oyó a nadie, gracias a Dios, y decidió correr y así, pero delante de muchísima gente, ¿no? En 1900, que era 56, 53. 53, algo así, 16 de mayo, algo así. Pues el tipo la sacó del estadio, o sea, el tipo corrió así, fresquito, 22 años, el Roy Bannister se rompió el récord de hacer una milla en menos de 4 minutos. ¿Y qué es lo que sucedió ahí? Pues era un rockstar, él hizo algo que nadie había hecho. Pero lo que me encanta de esto es que un rockstar es capaz de inspirar a muchos otros a decir si él puede o si él pudo, yo lo puedo hacer. Y la buena noticia, lo increíble de la historia no es Roger Bannister, o sea, él fue el primero que lo logró, digamos que se anunció, ¿no? A lo mejor alguien lo había logrado, pero nadie sabía, pero ese fue el primero que lo anunció y todo el mundo lo vieron, nadie lo podía haber registrado y fue el primer registro de alguien que lo logró, ¿no? Y delante de muchísima gente. Pero un año después, más de 100 personas rompieron el récord de los 4 minutos. Más de 100 corrieron más rápido que Roger Bannister. Y mi pregunta es, ¿por qué no lo hicieron antes de Roger Bannister? Porque no había un rockstar que les dijera se puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que tenemos en esta vida un compromiso, mi Sergio, y es volvernos rockstar, ¿no? Y no solamente para nosotros brillar, porque creo que el que te atrevas a brillar grande en cualquier cosa que decidas hacer, en cualquier cosa. No agarres muchas, si no, no eres rockstar, no, o sea, eres mediocre en todo, ¿no? Una en la que digas, yo soy rockstar, ahí la voy a romper, ¿no? Eh, Creo que al final del día nos convertimos en un detonador de inspiración para miles de personas. Para miles de personas. Y yo creo que de eso se trata la vida. Es decir, no lo que tú lograste, en lo que tú hiciste, sino cuántas personas a través de lo que tú hiciste pudieron cambiar su destino, pudieron cambiar la trayectoria de su vida, pudieron crear una nueva visión, un nuevo contexto de lo que pueden hacer en su vida, ¿no? Me encanta, sí, y ser los primeros, no necesitamos ser los primeros en correr una milla abajo de los 4 minutos. A veces es ser el primero de la familia que decide cambiar la visión de lo que significa emprender, el primero de los amigos que se atreve a soñar en grande, el primero de la pareja que aprende a pedir perdón, ¿no? Creo que eso es de rockstars, ¿no? Y esa es justo la filosofía como que hay detrás de todo esto. Y gracias, mi querido Juan Carlos, por ser un rockstar, porque tú me inspiras no solamente esa grandeza y alguien que ya ha demostrado que puede brillar en diferentes escenarios, sino que mantienes esa humildad, mantienes esa autenticidad. Desde el primer día que yo te conocí, dije, ¿cómo es posible que pueda existir alguien tan fregón y que conecte desde el corazón en un escenario con un mar de gente, pero que en el uno a uno sea igual, ¿no? Y de verdad,
te admiro y te respeto por eso, me quedo Juan Carlos, y gracias por estar en este episodio. Y Sergio, querido, es un honor, tú sabes lo que yo te admiro a ti, mi hermano, y te felicito porque hacer lo que tú estás haciendo es de valientes, de muy valientes, ¿no? Y decir, vamos a hacer algo diferente, alguien que nadie ha hecho, ese es un rockstar también. Y espera a muchos a decir, se pueden combinar las pasiones y puedes aventar a las personas a hacer algo que tú ya estás haciendo y decirles cómo pueden vibrar también en esa frecuencia. El que se hace un autor tan maravilloso y tu filosofía que tiene está impresionante, mi hermano, o sea, tú eres un ser humano muy, muy brillante también en muchas cosas, estás súper joven y te felicito mucho, Sergio, y de verdad me siento muy honrado de estar aquí en este escenario, en tu podcast con tu audiencia, ¿no? Y me encanta que me escogiste a mí como uno de los primeros. No sé No, si era para honrado. experimentar, No, pero no es también, cierto, no, ¿no? no es cierto, no, no, esto ya es un hecho y también honrado porque ahora vamos a estar con Was, si bien conectamos caminos recientemente, también el libro Lidera como Rockstar, que muchos ya lo identifican, no han leído, pues ahora toma parte como de la familia Was, de la cual pues sé que va a ser una aventura muy, muy padre, muy interesante y gracias por eso, mi querido Juan Carlos. ¿Y dónde te encontramos en redes sociales ya para despedirnos? ¿Dónde te pueden seguir, consumir más desde calabazas gigantes, productividad, magia, música, mentalidad? ¿Dónde Muchas te siguen? gracias. Bueno, estoy como JC Barrios o Juan Carlos Barrios, ahí me encuentran en redes sociales y donde puedes encontrar todos los libros que estamos publicando es nuestra editorial, Was Editorial, ahí puedes entrar.com y ahí van a encontrar el libro de Sergio. Exacto, para que se metan. Pues bien, hasta aquí la entrevista y llega el momento en donde pueden ver a mi querido Juan Carlos Barrios rockeando en la batería. Fuerte abrazo, que estén muy bien. Gracias, gracias, Sergito, te amo, mi hermano. Gracias, gracias. Y en este momento donde Juan Carlos va a tocar la batería, quiero compartirles lo que yo observé y les invito a que ustedes también lo analicen. Juan Carlos disfrutó lo que estaba haciendo, se veía una sonrisa mientras lo hacía, pero también se basó en un patrón que él encontró que le funcionaba. También me llamó la atención cómo exploró partes de la batería que no son tan comunes de tocar, como en la tarola, y eso me habla también mucho de que busca hacer las cosas de manera distinta.